Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase virtual del día de hoy. Vamos a tratar el tema imperialismo. Lo vimos hace poquito, lo empezamos a ver, empezaron a leer y a hacer las actividades, pero para que quede un poco claro, vamos a explicar con esta pizarra improvisada que tenemos acá. Antes que nada, para entender lo que es el imperialismo es un movimiento de expansión, ¿sí? Un movimiento expansionista que empezó en las metrópolis europeas. ¿Qué son las metrópolis europeas? Son los países centrales, los países que tienen más recursos de Europa, como Inglaterra, como España, como Francia, como Italia, ¿sí? Como Alemania. Esos países que empezaron un proceso de industrialización después de la Segunda Revolución Industrial y empezaron a expandir justamente sus industrias, ¿sí? Tenemos como el imperialismo es un proceso expansionista, se va a expandir a otros países, que vamos a ver más adelante. Las causas del imperialismo, por lo menos las principales, son una crisis del mercado internacional, había surgido una crisis en el mercado de desabastecimiento, ¿sí? Lo cual produjo que varios países tuvieran que empezar a producir más. Esta crisis trajo un modelo de producción nueva gracias a la Segunda Revolución Industrial que propició un crecimiento industrial, ¿sí? Este crecimiento industrial hablaba sobre industrias sobre todo pesadas, las industrias que tenían que ver con el transporte, con los metales, ¿sí? Con la fabricación de alimentos o de materias primas. Y después tenemos búsqueda de nuevos mercados. Como se empezaron a expandir todas estas industrias, necesitaban nuevos mercados que les compraran los productos que producían, ¿sí? Entonces empezaron a investigar y a ampliar su cartera de clientes. Y después tenemos una necesidad de expansión, ¿sí? La necesidad de expansión viene por el lado de que los países europeos no son países muy grandes, necesitaban expandir sus industrias para generar empresas multinacionales. Las empresas multinacionales son las que tienen sedes en varios países y que gracias a ello juntan mucha riqueza. Entonces estas fueron como de alguna manera las causas principales que llevaron a generar un movimiento imperialista. Esto nos lleva a lo que es la justificación del imperialismo. ¿Cómo se justificaba que países quisieran invadir otros países por ampliación de mercado? ¿Cuál era la justificación que tenían? Una era el nacionalismo, este sentimiento de formar parte de una nación y estar orgulloso y sentirse parte, ¿sí? Todos con una misma lengua, una misma cultura, llevado a un extremo. ¿Qué quiere decir esto? Como yo amo mucho a mi tierra, a mi nación, yo creo que es la mejor. Entonces la tuya no está buena, la mía sí. La mía es mejor que la tuya. Y esto empezaba como a hacer una justificación, como para decir, bueno, mi país es superior, por eso voy a invadirte. Después tenemos el social darwinismo, que es una teoría de la supervivencia del más apto, ¿no? Que las razas más aptas tienen determinadas características. Por ejemplo, el social darwinismo es una justificación también del movimiento que hizo Hitler, ¿sí? Del nazismo en Alemania. Como sentirse superior por pertenecer a una raza, en este caso blanca, ¿sí? A contrario de otro tipo de razas, como por ejemplo podemos encontrar a África, que va a ser justamente lo que vamos a ver. Y un tercer episodio que es que todas estas justificaciones generan guerras, ¿no? Obviamente todo esto es el epicentro de las posibles guerras. Bien, ¿qué tipos de imperialismo tenemos? El formal o colonialismo, por un lado, quiere decir que el país invade el país, digamos, tenemos un país metrópoli, ¿sí? Central, como por ejemplo Alemania, ya habíamos nombrado, y un país que quieren conquistar. Se invade ese país de una forma total. La influencia que se genera es total, económica, política, social. Hasta llevan gente del país de origen para que controle políticamente y maneje políticamente ese país. Es una invasión total, ¿sí? Es prácticamente una extensión de territorio del país de origen. Tenemos un imperialismo más informal, que es una zona de influencia, vendría a ser, como si, por ejemplo, tomáramos a Italia, que quisiera tomar a Egipto, supónganse, como una zona de influencia. Entonces solo lleva mercados o hace un acuerdo en donde migre gente de Italia hacia Egipto y etcétera, y entabla una influencia comercial social, pero no una invasión total, o por lo menos no parcial, ¿sí? Bien. Después tenemos como consecuencias
importantes del proceso del imperialismo va a ser la imposición de la lengua y la cultura que le van a hacer las culturas europeas a, por ejemplo, los países de África. Van a llevar toda su cultura y su sistema, que no era el que se encontraba en el continente africano en ese momento, y van a tratar de imponérselo a la fuerza, porque ellos creían que era el mejor, que su lengua era mejor, que su cultura era mejor, que la manera de hacer las cosas en Europa era mejor. Por lo tanto, van a tratar de ir a imponer todas estas cuestiones a sociedades que ya tenían una lengua, ya tenían una cultura, ¿sí? Después tenemos nuevas formas de trabajo. Claramente también una de las cosas que les van a imponer son las formas de trabajar que había en Europa, que vuelvo a repetir, no son las mismas que había en África, sobre todo porque los procesos de independencia de los países se hicieron mucho más pronto en Europa que en África. África estaba pasando por otros procesos culturales y políticos totalmente distintos y tenían otras formas de trabajo. Entonces todas las formas europeas de trabajar, todo el modelo industrial que se venía expandiendo, lo llevaron hacia África. Y el reparto del mundo, que es lo más importante. Se sentaron los países poderosos en la conferencia de Berlín de 1884 y dijeron, ok, acá nos vamos a repartir el continente africano. ¿Para qué? Para no entrar en guerra entre nosotros. Entonces, para no entrar en guerra entre nosotros, vamos a hacer una repartición del continente africano. Así como si pusieran una torta en el medio de la mesa y a ver a quién le toca cada porción. Eso fue la conferencia de Berlín, lamentablemente. O sea, todo esto es un hecho bastante nefasto. Recordemos que los países africanos, a pesar de no tener grandes avances en política social y cultural, tenían su propia cultura y tenían su propio idioma, y alguien viene extranjero y sin preguntarle, sin consultarle, viene y les impone un montón de cuestiones que ellos pensaban que eran mejor. Y atrás de todo esto también hay mucha violencia, ¿sí? Porque no todos los países van a ser felices de recibir a inmigrantes, a encima controlarlos a ellos, ¿sí? Esto es un proceso de colonialismo. El colonialismo es imposición, es violencia, es control. Es como si hoy en día viniera un país extranjero, Argentina, y dijera, de ahora más tienen que hacer las cosas así. Nosotros no tuviéramos ni voz ni voto. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos suficientes para poder entrar en una guerra con un país como, supónganse, Alemania, ¿sí? Espero que se haya entendido este tema y lo vamos a seguir viendo en profundidad, pero me interesa que hagan hincapié en la conferencia de Berlín, que es de lo que se va a tratar la tarea de esta semana.